Muy buenas a todos. Espero que estén disfrutando de sus vidas. Hoy volvemos a tratar otro filósofo. En este caso, el reconocido como primer filósofo de la historia, sobre todo por la filosofía occidental, que es Tales de Mileto. Tales de Mileto vivió aproximadamente entre el 624 a.C. y el 546 a.C. Nació en la ciudad de Mileto, ubicada en la actual costa occidental de Turquía, que en ese entonces pertenecía a la antigua Grecia. Recordemos que en esta época el imperio griego pues llegó muy lejos, de hecho llegó hasta Turquía. Y pues es curioso que los primeros filósofos no aparecen en Grecia como tal, sino en colonias griegas, territorios del imperio griego, fuera de sus fronteras naturales, por así decirlo. La idea principal de Tales de Mileto fue establecer una explicación racional. Recordemos que en esta época se empieza a pasar del mito al logos, es decir, de lo mitológico, de lo creado, de lo sobrehumano, se pasa al logos, a la razón, a lo racional. Y esta es la explicación de por qué Tales es considerado el primero. Él establece una explicación racional de los fenómenos naturales, alejándose de las interpretaciones mitológicas tradicionales, como he comentado. Su aportación más significativa fue la introducción del concepto de arjé. Este concepto va a ser muy importante para entender a todos los presocráticos. Y bueno, se preguntarán, ¿y qué es el arjé? Pues el arjé, su definición técnica sería: se refiere al principio u origen fundamental de las cosas. Aunque podemos entender que es el origen del cosmos, de todo, ¿no? No se refiere al principio como tal, no es la semilla, sino es la semilla, las raíces, el tronco, las hojas, todo en el cosmos. El cosmos significando orden. Recordemos que el caos, que es lo contrario, es desorden. Es decir, que todo, tal es lo que dice, es que todo está formado por algo, hay algo que lo mantiene todo ordenado, lo mantiene todo unido, todo controlado, que hace posible que todo esté. Y que además es lo que impulsó el comienzo, lo que había al principio. Es lo que había al principio y lo que consigue que todo esté en orden en el universo. Tales propuso que este principio constitutivo y originario, común a todo, era el agua. Es decir, Tales lo que dice es que sin el agua no habría nada. El agua es lo que lo mantiene todo unido. ¿A qué se debe esta idea? Pues a que el agua permite la vida, ¿no? Que sería un poco la explicación más simple, más sencilla. Como el agua permite la vida, pues no habría nada sin agua. Pero no todo es vida. Lo que también planteaba Tales es que el mar, formado por agua por supuesto, permite la relación y diferencia entre ciudades. Es decir, él lo que veía es que el agua conseguía diferenciar una ciudad de otra y además era importantísima, imprescindible para la vida. Por tanto, dice que el arjé es el agua.
Tales de Mileto es considerado el iniciador de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia. También se lo ubica entre los primeros filósofos físicos o presocráticos. ¿Por qué físicos? Pues no está relacionado con la física como ciencia como lo conocemos hoy en día. Los físicos se ocupaban de la naturaleza, de la physis en griego, de ahí viene lo de físico. Su enfoque marcó el inicio de la filosofía occidental, caracterizado por el paso del mito al logos, como hemos comentado, la búsqueda de explicaciones naturales para los fenómenos del mundo, sin recurrir a intervenciones divinas, mitología, etc. El intento de encontrar un principio fundamental, un arjé, que explicara la naturaleza de todas las cosas y pues utilizar la razón para explicar todo ello, el logos. Tales es reconocido como el primer filósofo, importante esto, de la tradición occidental y fue incluido entre los 7 sabios de Grecia. Su influencia fue fundamental para el desarrollo posterior de la filosofía y la ciencia griega. Hay que destacar que Tales, a pesar de que, bueno, yo siempre defenderé que la filosofía no empieza en Grecia, sino que empieza mucho antes en Asia, en China, en el Imperio Persa, de lo que ya hemos hablado. Lo que está claro es que Tales es el precursor de todo lo que hay hoy, de todo el mundo occidental, si hablamos de filosofía, por supuesto, y de ciencia, porque al final todo ha venido de ahí. Él decide empezar a usar la razón, transmite a los demás que hay que usar la razón, y de ahí empieza a derivar pues todo lo que conocemos hoy como filosofía, como ciencia, las matemáticas, todo viene de ahí. Hay que entender también que Tales no es que fuese pobre. Tales y los primeros filósofos, todos eran comerciantes y tenían el tiempo para, comerciantes o adinerados, es decir, tenían riqueza. Y podían filosofar porque tenían el tiempo de pararse, de dejar de trabajar, de dejar de pensar en otras cosas y dedicarse a reflexionar. Cosa que antes era muy difícil, ¿no? Porque si estabas trabajando todo el día, pues no te vas a parar a pensar, porque te quedas sin comer. Así que el comercio también propicia estas ideas de Tales. También, y de la filosofía presocrática. También hay que analizar que estos primeros núcleos filosóficos, primeras escuelas, se suceden en lugares, como hemos dicho antes, de colonias alejadas. De hecho, Mileto está muy cerca de Turquía. Había una sociedad casi multicultural, personas de distintas religiones, de distintas creencias. Y eso es lo que lleva a Tales y al resto de las escuelas, por así decirlo, fronterizas en el imperio griego, en la antigua Grecia, a entender que si cada uno piensa lo que sea, pues no tiene mucho sentido la mitología. Y se dedicasen a tratar de explicar las cosas de forma racional, utilizando solo el logos, la razón. Y eso es todo
lo que había que explicar de Tales de Mileto. No tiene obras, no hay mucha información sobre él. Se sabe pues por otros que han escrito. Así que eso es todo. Espero que tengan un gran día y hasta la próxima.